Continuamos. Siguiente problema. Problema número 7. En el problema número 7 dice, el Sol es un reactor nuclear donde átomos de hidrógeno se fusionan produciendo helio, generando temperaturas muy altas alrededor de 14 millones de grados Celsius. Si cada segundo se produce 4,5 por 10 a la 26 Joule, ¿cuál es la masa en gramos de hidrógeno convertido en energía en el tiempo señalado? Veamos, dice, el Sol es un reactor nuclear donde los átomos de hidrógeno se fusionan produciendo helio, generando temperaturas muy altas, alrededor de 14 millones de grados Celsius. Si cada segundo se produce 4,5 por 10 a la 26 joules, o sea, quiere decir que en un segundo se produce esta cantidad de energía. ¿Cuál es la masa en gramos de hidrógeno convertido en energía en el tiempo señalado? El tiempo señalado es un segundo. En un segundo se producen 4,5 por 10 a la 26 joules de energía. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, tenemos que recordar la ecuación que relaciona la energía y la masa. Y esa sería la siguiente. La energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Como la energía está en joules, entonces diremos, si la energía está en joules, la velocidad de la luz va a ser 3 por 10 a la 8. Le ponemos por acá, si la energía, que es 4,5 por 10 a la 26 joules, va a ser igual a la masa multiplicado por C. ¿Pero qué cosa es C? La velocidad de la luz, que va a ser 3 por 10 a la 8 metro sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, pero joules, ¿a qué equivale? Entonces acá sería 4,5 por 10 a la 26 joules. Pero joules es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso va a ser igual a M. Pero esta M representa la masa. La masa multiplicado por 3 elevado al cuadrado, que es 9, por 10 a la 8 sería 10 a la 16, 8 por 2, 16, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos. Ahora, ¿qué se cancela? Se va a cancelar metro cuadrado con metro cuadrado, segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y la masa va a quedar expresado en kilogramo. 9 pasa a dividir 45 entre 9, 4,5 entre 9, sería 5, sería 0,5. 0,5. Por 10 a la 16 pasa a dividir y sería 10, 26 menos 16 me va a dar 10. Elevado a la 10, kilogramos. Ahora, la masa ha salido expresado en kilogramos, pero yo no quiero kilogramos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos gramos. A ver, acá lo dice. ¿Cuál es la masa en gramos? Hay que transformar de kilogramos a gramos. ¿Y a cuánto equivale un kilogramo? Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces ponemos por acá factor de conversión. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces un kilogramo equivale a 1000 gramos. Kilogramo se va con kilogramo, se cancela, y me quedaría expresado en gramos. Ahora, en notación científica, esto sería 5 por 10 elevado a la 12 gramos. Y eso sería igual a la masa, ¿no? Entonces, la masa sería 5 por 10 a la 12 gramos. 5 por 10 a la 12. Entonces, 5 por 10 a la 12, la respuesta sería la D. La respuesta sería la alternativa D. Ahora continuamos con el problema número 8. El problema 8 nos dice, los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen las mismas propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Así el cloro presenta dos isótopos, el cloro 35 y cloro 37. Con abundancia relativa del 75% y 25% respectivamente. Al respecto, determine la masa atómica del elemento cloro, considere el número de masa A como la masa de cada isótopo. Claro, en este caso voy a considerar el número de masa como la masa de cada isótopo. Entonces,
Recordando, ¿cómo determinar la masa atómica? Entonces, para determinar la masa atómica, eso va a ser igual a la masa del isótopo, ¿no? La masa de cada isótopo, el número de masa, vamos a poner por acá, la masa isotópica, ahí está, multiplicado por el porcentaje de abundancia. Para 35 su abundancia es del 75%. Entonces, a 35 le corresponde el 75%, multiplicado por el 75%. Pero el 75% es 0,75, multiplicado por 0,75, más la masa del otro isótopo, que sería 37, la masa isotópica, multiplicado por su porcentaje de abundancia, 25%. Pero 25% es 0,25. ¿Listo? Entonces tenemos 35 por 0,75 más 37 por 0,25. Entonces, calculando, ¿cuál sería? 35 por 0,75 más 37 por 0,25. Hay que operar. Y esto nos daría 35,5. 35,5. Entonces, acá para el cloro sería 35,5. Y esa va a ser la masa atómica. Listo, 35,5. U, que significa unidades de masa atómica, UMA, pues, ¿no? Entonces, la respuesta sería 35,5. La clave es la E. La respuesta es la alternativa E. Continuamos. Problema número 9. ¿Qué nos dice el problema número 9? Dice, los elementos metálicos cumplen funciones importantes en nuestro organismo. Entre ellos tenemos el calcio 20. Se encuentra en un 99% como fosfato en el tejido óseo y el hierro 26 que se distribuye en un 75% en la hemoglobina. Al respecto de estos elementos, la alternativa correcta es alternativa A. El calcio presenta solo un electrón de valencia. B. El hierro 26 tiene 2 niveles llenos, 5 subniveles llenos y 11 orbitales llenos. Alternativa C. El penúltimo electrón del calcio presenta los números cuánticos 4, 0, 0, menos un medio. D. La configuración electrónica del hierro 26, 3 más, termina en 4s0, 3d5. Alternativa E. El ion divalente del átomo de calcio presenta un electrón desapareado. Analicemos. Alternativa A. En la alternativa A nos dice el calcio 20 presenta solo un electrón de valencia. Entonces, como el calcio es 20, su Z es 20, su número atómico, Z es igual a 20. ¿Qué tenemos que hacer ahí? La configuración electrónica. Ella sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Entonces, 10, 18, 20. Entonces, en la configuración electrónica, su último nivel sería el 4s2. Como este es el último nivel, ¿qué vamos a decir? Que los electrones de valencia para los elementos representativos, aquellos cuya configuración electrónica termina en S o P, son los electrones del último nivel de energía. Y como puedo observar, aquí hay 2 electrones. Entonces el calcio tiene 2 electrones de valencia. Y acá dice, el calcio presenta solo un electrón de valencia y eso sería falso. Entonces la alternativa A es falso. La B dice, el hierro 26 tiene 2 niveles llenos, 5 subniveles llenos y 11 orbitales llenos. Para analizar el caso B, nos basamos en el Z, en el número atómico, que sería 26. Si Z es 26, su número atómico es 26, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. La configuración electrónica termina en 3d6. 3d6. Primera pregunta dice, ¿tiene 2 niveles llenos?
¿Cómo sabemos qué niveles se encuentran llenos? Para saber los niveles llenos, diremos, el primer nivel de energía solo tiene a su nivel S. Entonces, si el S se llena, ya está lleno. Y el S2 está lleno. Entonces, acá diremos que el primer nivel de energía se encuentra lleno. ¿Ya? Para el segundo nivel, en el segundo nivel se encuentran los subniveles S y P. Si el S está lleno y el P está lleno, diremos que el nivel está lleno. Y vemos acá que el 2S2 y el 2P6 está lleno. Por el momento tenemos dos niveles llenos. Para decir que el tercer nivel se encuentra lleno, ¿qué subniveles encontramos en el tercer nivel? Está el S, el P y el D. Debe estar lleno el S como S2, el P como P6 y el D como D10. Analicemos. S2 lleno, P6 lleno, pero el D no está lleno, está como D6, está incompleto. Entonces diremos que el tercer nivel de energía no se encuentra lleno, solo tiene dos niveles llenos. Entonces acá dice, ¿el hierro tiene dos niveles llenos? Bueno, eso sí es correcto, dos niveles llenos. 5 subniveles llenos. Para analizar los subniveles, vamos a verlo de esta forma. Los subniveles, el subnivel S2, acá hay un subnivel lleno. Este sería un subnivel lleno. Otro subnivel lleno, acá está otro subnivel lleno. Por acá, el P6 otro subnivel lleno. El 3S2, otro subnivel lleno. El 3P6, otro subnivel lleno. El 4S2, otro subnivel lleno. El 3D6 no está lleno. Entonces, ¿cuántos subniveles llenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá dice, 5 subniveles llenos. No, tiene 6, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá dice 5. Eso sería falso. Entonces, esta alternativa es falsa. O incorrecta, ¿no? Incorrecta. La C. Dice, el penúltimo electrón del calcio presenta los números cuánticos. El penúltimo. El 4S2 es el último. El penúltimo debe ser el 4S1. Entonces, sus números cuánticos, ¿cuáles serían? Los números cuánticos serían principal, secundario, magnético y el número cuántico spin. El número cuántico principal sería este 4 de acá. 4 sería el número cuántico principal. El número cuántico secundario sería S. Y ese sería 0. El magnético de 0 es 0. Ahora, el spin. Como dice que es el penúltimo, no el último. El penúltimo es el que está antes del último, ¿no? El penúltimo. El último es el S2. El penúltimo es el S1. Es el primer electrón que ha entrado en el orbital. Como es el primer electrón, apunta hacia arriba. Y si apunta hacia arriba, su spin sería más un medio, ¿no? Su número cuántico spin sería más un medio. Entonces tenemos que los números cuánticos serían 4, 0, 0, más un medio, pero acá han puesto menos un medio. Eso sería falso. Falso. Alternativa D. Dice, la configuración electrónica del hierro 26 3+ termina en 4S0 3D5. Bueno, acá lo que tenemos en la alternativa D, ¿no? En la alternativa D, lo que tenemos es un catión, ¿no? Un catión. ¿Cómo sabemos que es un catión? Porque la carga que tiene es una carga positiva. Y es 3, es un catión trivalente. ¿Qué significa eso? Que ha perdido 3 electrones. O sea, el átomo neutro pierde 3 electrones y se convierte en el catión, ¿no? Trivalente. Ahora, la pregunta es, acá tenemos al hierro. Esta es la configuración del átomo neutro. Esta configuración es la configuración del átomo neutro. Para el caso del hierro. Pero yo quiero este átomo neutro, esta configuración del átomo neutro, convertirlo en un catión. Debe perder 3 electrones. Entonces, ¿de dónde se pierden los electrones? Los electrones que primero vamos a perder son los electrones del último nivel de energía. El 4S2 viene a ser el último nivel de energía, son los electrones más externos. Entonces, de ahí van a perder 2 electrones. Entonces, este 4S2 se va a convertir en un 4S0. Entonces, su configuración sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, y los electrones que se pierden son del último nivel de energía. Sería 4S0, 3D. Ahora, ha perdido 2.
pero debemos perder 3, falta perder un electrón. Y eso lo va a perder del D6. Ese D6 pierde un electrón y se convierte en D5. Entonces, si observamos, la configuración electrónica, toda esta parte de acá, es la capa, ¿no?, interna, y esta es la capa de valencia. Entonces, la configuración termina en 4s0, 3d5. La configuración electrónica del hierro 26 termina en 4s0, 3d5, y eso sería correcto, eso sería verdadero. La respuesta es la D. Entonces acá ponemos que para este problema la respuesta es la alternativa D. La respuesta es la alternativa D. Continuamos. Ahora vamos a ir con el problema número 11. En el problema número 11 dice, el selenio es un elemento representativo que tiene 6 electrones en la capa de valencia y pertenece al cuarto periodo de la tabla periódica moderna. Con respecto al selenio, indique la alternativa incorrecta. Alternativa A. ¿Es un no metal y tiende a ganar electrones? B. ¿Tiene menor radio atómico que el metal alcalino térreo del mismo periodo? C. ¿Su electronegatividad es menor que el halógeno de su periodo? Alternativa D. ¿Posee mayor energía de ionización que el metal alcalino de su periodo? Alternativa E. ¿Pertenece al grupo 6 romano B ubicado en el bloque P? Analicemos. Dice, el selenio es un elemento representativo que tiene 6 electrones en la capa de valencia. Ahora, me está indicando el número de electrones de valencia. Tiene 6, ¿ya? Y pertenece al cuarto periodo. Entonces tenemos el periodo, ponemos por acá, que su periodo es 4. Cuarto periodo. Y tiene 6 electrones de valencia. Y es un elemento representativo. Como me dice que es un elemento representativo y tiene 6 electrones de valencia, ¿a qué grupo pertenece? Entonces, ¿a qué grupo pertenece? Y el grupo que pertenece sería el grupo 6A. Entonces, de acá tenemos que pertenece al grupo 6 romano A. Recuerda que los números romanos están relacionados, están asociados a los electrones de valencia, en el caso de los elementos representativos. Entonces, si tiene 6 electrones de valencia, significa que pertenece al grupo 6 romano A. Listo, entonces acá tenemos que pertenece al cuarto periodo y es del grupo 6A. En la primera pregunta dice, ¿es un no metal y tiende a ganar electrones? Es un no metal y tiende a ganar electrones. Entonces, el selenio sería metal o no metal. Ahora, en la tabla periódica también tenemos a los llamados metaloides. Entonces, el selenio estaría como metal o como no metal. Entonces, vamos a analizar. Entonces, ponemos acá una representación de la tabla periódica. Tenemos acá el grupo 1A, el grupo 2A, el grupo 3A, el grupo 4A, el grupo 5A, el grupo 6A, el grupo 7A, el grupo 8A, por acá. Aunque el grupo 8A está un poquito más arriba. Vamos a ponerlo, el grupo 8A por acá. Ok, podemos ponerlo ahí. Tendríamos primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Estamos en el cuarto periodo. Bueno, en el primer periodo, acá sería 1, por acá sería 2, acá sería 3, acá sería 4, acá sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta 30, acá sería 31, 32, 33, 34. Ahí está. Entonces tenemos la zona de los metales y no metales. Entonces ponemos por acá a ciertos elementos químicos como 5. ¿Quién es 5?
5 sería el boro. Le ponemos por acá que 5, ¿quién es? Es el boro. ¿Y el boro qué cosa es? Un semimetal o metaloide. Acá tenemos al silicio. Entonces el silicio, ¿no? El silicio también es un semimetal o metaloide. Acá tenemos al germanio. El germanio también es considerado un semimetal o metaloide. Acá tenemos al arsénico, ¿no? Al arsénico. Al arsénico, y debajo del arsénico tenemos al antimonio. Oxígeno, azufre, acá tenemos al teluro, el teluro. Y por acá tenemos al polonio. Y acá tenemos al astato. Bien, entonces, estos elementos de acá, como puedes ver, son los llamados semimetales o metaloides. Entonces, estos semimetales o metaloides dividen a los metales, toda esta zona de acá vamos a llamar que es la zona de los metales, y esta zona de acá vamos a decir que es la zona de los no metales. Metales y no metales. Entonces, periodo 4. Acá está el periodo 4. Periodo 4. Grupo 6A. Grupo 6A. Y acá tenemos ¿a quién? Al selenio. Al selenio. Entonces, el selenio es un no metal. Es un no metal. Entonces sería correcto. Verdadero. La B. Tiene menor radio atómico que el metal alcalino térreo del mismo periodo. Ahora, el metal alcalino térreo. ¿Quién es el metal alcalino térreo? Sería 20. Estamos hablando pues del calcio. Entonces acá tenemos al calcio. Entonces, el metal alcalino térreo del mismo periodo, con respecto al selenio, sería el calcio 20. Y dice, ¿tiene menor radio atómico que el metal alcalino térreo del mismo periodo? Bueno, el selenio tiene menor radio atómico que el calcio. ¿Por qué? Porque el radio atómico ¿hacia dónde aumenta? El radio atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en el mismo periodo, el calcio tiene mayor radio atómico que el selenio. Y acá dice, tiene menor radio atómico que el metal alcalino térreo del mismo periodo, y eso sería correcto, verdadero. C. Su electronegatividad es menor que el halógeno de su periodo. Ahora, ¿quién es el halógeno que está al lado de él? 9, 18, sería 35 aquí, ¿no? Ahí está. Sería el bromo. O sea, ¿quién está al lado del selenio? Sería el bromo. Entonces nos están hablando del bromo. Su electronegatividad es menor que el halógeno de su periodo. ¿Y quién es el halógeno de su periodo? Es el bromo. Entonces, ¿el selenio tiene menos electronegatividad que el bromo? Veamos. ¿Su electronegatividad es menor que el halógeno de su periodo? Sí. El bromo es más electronegativo que el selenio. ¿Ya? El bromo es más electronegativo que el selenio. Y eso sería correcto. Eso sería verdadero. En la D, posee mayor energía de ionización que el metal alcalino de su periodo. El metal alcalino. Entonces, en su periodo, en este periodo, que es el cuarto periodo, el alcalino sería, tenemos 19 acá, ¿no? Sería el potasio. El potasio. Entonces, el potasio es el metal alcalino que se encuentra en el mismo periodo que el selenio. Entonces, el potasio, dice, posee mayor energía de ionización que el metal alcalino de su periodo. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde aumenta la energía de ionización? La energía de ionización aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ¿quién está más hacia la derecha? ¿Quién está más hacia la derecha? El selenio. Entonces, el selenio tiene mayor energía de ionización que el potasio. ¿Posee mayor energía de ionización que el metal alcalino de su periodo? Sí, es correcto, es verdadero, porque está más a la derecha del selenio, ¿no? Mayor su energía de ionización. E, ¿pertenece al grupo 6 romano B? No, pues, él se encuentra en el grupo 6 romano A. ¿No? Eso sería falso. Eso sería falso o incorrecto. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La alternativa E. Entonces, la respuesta es la alternativa E. La E sería la respuesta.